En el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto registró un incremento de 3,7% en relación al mismo trimestre de 2021. Esa es una lectura. La otra es que el tercer trimestre de este año tuvo una recaída en relación, marginal la recaída, pero recaída del fin, contra el segundo trimestre de este mismo año. ¿Cómo hay que leer estos datos y sobre todo qué perspectivas nos presenta de aquí para adelante? Estamos en comunicación con Nicolás Sichevsky, que es gerente de CPA Ferrer, economista además, para poder decodificar este escenario. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco, Roxana, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la primera lectura que haces de estos datos conocidos ayer, Nicolás? Bueno, creo que los datos muestran, como tú comentabas recién, una pausa, o si se quiere, cierto estancamiento en el desempeño de la economía uruguaya. Esto cuando lo miramos frente al segundo trimestre de este año, es decir, veníamos teniendo, no solo a finales de 2021, sino también en el primer semestre de este año, un desempeño muy bueno de la economía uruguaya, impulsado por la planta de UPM, pero también por una buena performance del sector agroexportador, y teníamos claro que este segundo semestre no iba a ser tan bueno, o en definitiva el ritmo de crecimiento se iba a moderar, porque los precios de los commodities no se corrigieron a la baja y no fueron de la misma magnitud que 2021 y principio de 2022, pero fue una moderación bastante más profunda de lo que esperábamos. En definitiva, la caída de 0,1, o sea, en definitiva nos mantuvimos en el mismo nivel que en el segundo trimestre, que era algo que quizá esperábamos más para este último trimestre del año, y no tanto para el tercero. Uh-huh. Nicolás, ¿hay algunos sectores en particular que explican estos datos? ¿Cuáles son? Bueno, una de las novedades quizá de los resultados que publicó ayer el Banco Central es que, ¿se acuerdan que veníamos hablando desde la salida de la pandemia de que el crecimiento era heterogéneo y la recuperación era heterogénea, impulsada por los sectores agroexportadores y la construcción, y no tanto por el consumo y el comercio? Y esta composición cambió un poco en este tercer trimestre, y en definitiva lo que impulsó el crecimiento fue el consumo privado y la recuperación del consumo, apoyada en la caída del tipo de cambio, pero apoyada también en el adelanto de los correctivos por inflación. Es decir, tuvimos un tercer trimestre apoyado en el consumo interno y en el comercio, y en definitiva lo que quedó un poco o lo que mostró una peor performance y un retroceso fueron algunas industrias, sobre todo las vinculadas a la carne, tanto en su actividad primaria como en su fase industrial. Uh-huh. Nicolás, como se advertía, hay un efecto arrastre desde la recuperación de lo que fue sobre todo el segundo trimestre del año 2020, que por supuesto llega hasta hoy. Con estos datos y además lo que ya se puede ir advirtiendo, como por ejemplo el índice líder Ceres u otras informaciones que están también en la vuelta, ¿qué previsión haces de cara al cierre de este año? Bueno, los indicadores mensuales que hemos podido estar analizando en estas últimas semanas, básicamente esos datos de octubre y de noviembre, marcan que no habría una reversión frente a lo que sucedió en el tercer trimestre. Es difícil todavía anticipar una caída del PIB en el último trimestre del año, pero es difícil ver que la economía haya rebotado cuando comparemos el último trimestre de este año frente al tercero. Respecto a cómo cerrará el crecimiento del año, ahí quizá hay que ser más cauteloso, porque bueno, en parte el Banco Central revisó al alza las cifras de crecimiento del primer semestre, y eso puede compensar en cierta forma la peor performance de los datos del tercer trimestre y eventualmente del cuarto. Uh-huh. Es decir, en el promedio del año 2022 probablemente vayamos a terminar creciendo en el entorno del 5,5%, que es una cifra similar a la que veníamos manejando antes, quizá alguna décima menos, pero con un contraste bien
notorio entre el primer semestre y el segundo semestre. Claro. Quiero volver un paso para atrás porque pasé por alto algo, Nicolás. Vos manejabas que en términos interanuales el crecimiento se moderó, entre otras cosas, por caídas en agro del 7,4% e industrias del 2,8%. Siempre son sectores oscilantes. En el caso de la industria tiene el agravante eventualmente de que es intensivo en mano de obra, pero también el informe del Banco Central presenta buenos datos en construcción, datos positivos, un aumento del 8,4%, del 10,8% en comercio, alojamientos y suministros de comidas y bebidas, del 7,2% en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, y del 9,3% en actividades profesionales y arrendamiento. Sí, a ver, cuando miramos las cifras interanuales, es decir, contra el mismo trimestre del año pasado, siempre hay que tener como bien decís, los números son de 7, 8 crecimientos muy importantes, siempre hay que tener la cautela o hay que tener en cuenta que en definitiva no necesariamente esos crecimientos son atribuibles a lo que sucedió en este tercer trimestre, porque en definitiva está el último trimestre de 2021, el primer semestre de 2022 y el crecimiento puede haber ocurrido ahí. Pero, como bien decís, la construcción, por ejemplo, tiene en esa tasa de crecimiento del entorno del 8%, tiene obviamente los efectos de la construcción de la planta de celulosa, de las obras vinculadas a la planta de celulosa, y a medida que se está pagando ese motor, la construcción de vivienda promovida, o sea, de edificios en Montevideo y la inversión en infraestructura vial han compensado en parte la finalización o el proceso de finalización de las obras de UPM. Claro. Sí, además hay que ver la incidencia que tiene cada uno de esos sectores, por más que tenga un buen rendimiento propio en la economía general, ¿no? Sí, obviamente. A ver, creo que el dato positivo, si se quiere, es que el consumo se recuperó, que el comercio se recuperó y que probablemente la perspectiva hacia adelante, si miramos 2023, vamos a tener un crecimiento bastante más moderado de la economía, más en el entorno del 2,5%, con una composición similar a la de este tercer trimestre, claro. Básicamente con el motor del consumo apuntalando a la economía y un dinamismo del sector agroexportador menor, porque bueno, los precios si que son buenos en términos históricos, los precios de los commodities se han corregido a la baja, y eso obviamente afecta al sector. Uh-huh. Una última pregunta para cerrar, porque además tenés otro compromiso ahora, Nicolás, que con respecto a las perspectivas que nos daba ya para el cierre de este año, ¿cuáles serían, y tal vez es abusar un poco del pronóstico, pero cuáles serían las perspectivas para el año que viene, con estos datos que tenemos hoy sobre la mesa? Bueno, creo que los datos de hoy no cambian de forma significativa el diagnóstico para 2023. Recordemos que va a ser un 2023, a nuestro entender, caracterizado a nivel global por un crecimiento mucho más moderado de la economía global. Tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania que afectó significativamente a las economías de Europa por el encarecimiento de la energía. Estados Unidos, en su proceso de combate contra la inflación, ha subido las tasas de forma bastante rápida, y eso obviamente va a enfriar a la economía de Estados Unidos en 2023. Y está la incertidumbre en torno a China, que parecería ser que está flexibilizando un poco su política de COVID-0, pero todos estos factores hacen que la demanda externa y si se quiere, el dinamismo que nos viene desde afuera, o sea, el crecimiento del sector externo, no va a ser tan bueno como lo fue 2021 y principio de 2022. La contracara es un poco lo que comentaba hace un rato, que es el hecho de que la recuperación del salario real, que comenzó a mediados de este año, es previsible que continúe en 2023, y ello debería de impulsar el consumo en el próximo año. Es verdad que probablemente el desempeño del consumo sea heterogéneo a la interna, esto es, en la frontera y posiblemente en los subsectores muy dependientes del turismo, sobre todo del turismo no de verano, sino del turismo en el año, sientan un poco todavía el impacto de
la situación en Argentina y en menor medida de Brasil, países con los cuales tenemos una diferencia cambiaria importante. Nicolás Ichevsky, economista, gerente en CPA Ferrer, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias y saludos.